Pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema vamos a hablar acerca de Moisés y vamos a hablar de un llamado más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué trabajo nos cuesta hacer la voluntad de Dios cuando estamos centrados en nosotros mismos? Qué difícil parece hacer lo correcto o llevar a cabo el llamado de Dios cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Es frustrante querer cambiar una familia en nuestras fuerzas. Es frustrante querer cambiar nuestros corazones en nuestras fuerzas. Es frustrante cuando nosotros intentamos llegar a hacer el llamado de Dios en nuestras fuerzas, ¿ok? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Moisés, un llamado más allá de tus fuerzas. Vamos a hablar un poco acerca del contexto de lo que les voy a contar el día de hoy. Me gustaría que me acompañaras a Éxodo capítulo 3. Ya vamos avanzando, ya terminamos todos los hombres de Génesis. Gracias a Dios, ya empezamos con Moisés y ya vamos en Éxodo capítulo 3, ¿ok? Hay varias cosas interesantes en el primer versículo. Es muy curioso, ahora que estaba leyendo algunos comentarios bíblicos, me parecía muy gracioso porque decían que cuando Dios se reveló a Moisés, pues ¿de dónde iba a saber Moisés quién era Abraham, quién era Isaac y quién era Jacob? Y varios comentarios lo dicen. ¿Cómo iba a saber Moisés quién era Abraham, Isaac y Jacob? Si él no creció con los israelitas. ¿Se olvidan quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Y de dónde Moisés tenía este conocimiento de la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? Bueno, pues aquí en Éxodo capítulo 3, verso 1, nos llama mucho la atención algo. Dice, apacentando Moisés las ovejas. ¿A qué se dedicaba Moisés? Era pastor de ovejas, cuidaba ovejas. No era un trabajo muy exuberante, pero era lo que se dedicaba. Salió huyendo y entonces estaba exiliado de las tierras de Egipto. Y dice la palabra de Dios después algo que es muy importante para que nosotros entendamos la formación de Moisés. Dice la palabra de Dios, apacentó Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. ¿Qué era el suegro de Moisés? Sacerdote. ¿Te das cuenta que tenía una relación muy cercana con alguien que era un sacerdote? Ahora aquí vienen varias preguntas, ¿no? ¿Cómo es el sacerdote? Si era un sacerdote judío, israelita, ¿cómo él también escapó y no estaba de esclavo? Bueno, recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿a quiénes fueron a los que llevó José a Egipto? No se llevó a todos los israelitas, se llevó solamente a su familia para que ellos estuvieran ahí. Y de ellos fueron los que se multiplicaron y todo, pero quedó familia, ¿ok? Quedaron israelitas fuera. Entonces dice la palabra de Dios, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este monte, el monte Horeb, el monte Sinaí, como también se le conoce, es el monte mejor conocido como el monte de Moisés, porque aquí se le reveló Dios, aquí Dios le dio los 10 mandamientos. Aquí pasaron grandes cosas y acontecimientos. Ahora la palabra Horeb, para no llegar todavía a Sinaí, la palabra Horeb significa algo que es muy interesante, que es muy posible por lo que estaba pasando Moisés en este tiempo. La palabra Horeb significa desierto, soledad, asolador, algo seco, ¿ok? Entonces no estaba en un lugar realmente pues paradisiaco, estaba en un lugar desolado. Otra manera que se puede llegar a traducir Horeb es como cuervo, por la cantidad de cuervos que había ahí, por la mortandad.
Entonces, dice aquí la palabra de Dios que él llegó hasta Horeb y se le menciona como el monte de Dios. Qué increíble ver cómo se relaciona el desierto, la soledad, lo asolador con Dios. ¿Y cuántos de nosotros no encontramos a Dios en nuestro Horeb? En nuestra tierra árida, seca, en nuestros peores momentos. Ahí fue donde encontramos a Dios. Cuando andábamos, a lo mejor, pues que lo teníamos todo, ¿no? Que estábamos tranquilos o que estábamos felices, ahí no encontramos a Dios. En nuestra mejor época de abundancia, ahí no estaba Dios. ¿En dónde fue donde lo fuimos a encontrar? No sé ustedes, ¿cuántos de aquí lo encontraron en Horeb, en la tierra difícil, en los tiempos difíciles? Vean a su alrededor. La mayoría de nosotros tuvo este encuentro con Dios ahí en Horeb. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 2 algo muy importante. ¿Cómo es que Moisés pudo ver a Dios si Dios es invisible? Bueno, en el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos enseña que de Génesis a Apocalipsis, la Biblia es cristocéntrica, ¿ok? La palabra de Dios nos habla de Cristo. Entonces aquí vemos a Cristo revelándose a Moisés, y dice la palabra de Dios, en una llama de fuego, en una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, algo muy interesante de ver aquí, que yo quiero que nosotros lo notemos. Dios no era la zarza, sino Dios se manifestó en medio de una zarza. Y porque Dios se manifestó en medio de una zarza común, esa zarza, que era algo común, se convirtió en algo sobrenatural. Esa zarza, que era algo común, se convirtió en una zarza que estaba prendida, que tenía fuego y que no se consumía. Porque eso es lo que pasa cuando Dios se manifiesta en un lugar. Algo común lo hace algo extraordinario. Entonces, Dios hizo de esa zarza algo extraordinario, de tal manera que Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Es algo ilógico, es algo fuera de la lógica, es algo fuera del entendimiento. Y ahora, la mayoría de las personas cuando ven fuego, corren y huyen de él. Pero era tal el asombro de Moisés, que lejos de huir, se quedó impresionado. ¿Por qué el fuego no se extendía? ¿Por qué la zarza no se quemaba? ¿Por qué parecía que eso que estaba ahí era algo sobrenatural realmente? Entonces dice la palabra de Dios que Moisés acudió a este lugar en donde vio aquello que era sobrenatural para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Y cuántos de ustedes no les gustaría ser esa zarza común y corriente que manifestara la gloria de Dios, el fuego de Dios, y que la gente dijera, wow, qué hombre tan increíble, ve cómo se lleva con su esposa, ve cómo es con sus hijos, ve la familia que tiene, ve cómo el Señor lo ha levantado, yo quiero ir a donde Él va? Qué hermoso sería que nosotros fuéramos como esa zarza común y corriente, pero que Jesús se manifestara en nuestras vidas, de tal manera que causara este anhelo de las personas que no conocen de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Y quiero que analices un poco tu vida. ¿Qué es lo que piensa la gente de tu trabajo de ti? La gente de alrededor de ti. ¿Piensa que eres una persona que con su vida glorifica a Dios? ¿O piensa a lo mejor que eres una zarza más, un hombre más, una persona buena, una persona trabajadora? ¿Será eso lo que manifiesta que Cristo vive en nosotros? ¿Que somos trabajadores? ¿Que somos proveedores? No, mira, si la zarza hubiera estado dando hojas, era natural, para eso fue creada la zarza. Lo que pasa es que esa zarza estaba mostrando algo sobrenatural. Y yo pienso que cuando nosotros estamos apasionados por Dios, yo pienso que cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, pasan cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Me gustaría que me acompañaras a Juan
capítulo 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro en los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Moisés no sabía que delante de quien se estaba presentando era Jesús. Y dice en el verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Nuevamente esta mujer estaba en Horeb, un tiempo de aflicción, estaba en el sepulcro llorando a Jesús. Jesús se manifestó a ella y le dijo, ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue fue a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta mujer no iba más que a llorar y Jesús se reveló y Jesús le dio instrucciones y Jesús le mostró lo que tenía que hacer. Siempre que Dios se revela a nosotros, escucha muy bien, es para darnos instrucciones. Muchos han buscado a Dios para sentir bonito. Ay, la presencia de Dios. Ay, qué bonito. Es bonito la presencia de Dios. Pero siempre que vamos a la presencia de Dios, siempre que vamos a vernos cara a cara con Jesús, ¿cómo vemos cara a cara a Jesús? A través de su palabra. Siempre vamos a salir con alguna instrucción. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Porque eso es lo que nos hace personas que reflejan la gloria de Dios cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés fue a esta zarza que era común para ver por qué no se quemaba. Versículo 4 de Éxodo 3, dice la Biblia, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques porque tu calzado de tus pies, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Ahora, la Biblia dice que Dios cuando se reveló a Moisés le llamó por nombre. Algo muy interesante, Dios nos conoce. Dios conocía que Moisés era un asesino. Dios conocía que Moisés había salido huyendo y que se estaba escondiendo. Dios sabía el pasado de Moisés y aún así Dios le llamó. Pese a quienes somos nosotros, el Señor nos llama. Moisés era un asesino. Yo no sé tú lo que hayas hecho, pero algo sí sé. El día de hoy estás aquí escuchando la palabra de Dios. Has escuchado un llamado de parte de Dios. Y dice la Biblia que Él le llamó Moisés, Moisés, le llamó por nombre. Dios sabe tu nombre. Dios sabe lo que has hecho. Dios sabe tus errores. Dios sabe lo que ha pasado después de tus promesas. Dios sabe cuánto has caído. Dios sabe los errores que tú has cometido. Pero a mí me gusta de Moisés la respuesta que le da, heme aquí, disponibilidad. ¿Cuántos de ustedes, hombres, tienen disponibilidad para Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, heme aquí, todos los días? Señor,
aquí estoy, tú eres grande, heme aquí, ¿qué quieres que hagamos? Y entonces el Señor le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. No es que sus pies estaban más limpios que su calzado. Era un hombre de campo, era un hombre que apacentaba ovejas. Seguramente Moisés, buscando lugares para que comieran sus ovejas, se encontró con esta zarza. A lo mejor sus ovejas seguían comiendo por ahí alrededor, centradas en su comida. Moisés centrado en el Señor, y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué dirá eso? Yo te quiero decir algo. Dios quiere que nosotros le honremos, que nosotros le reverenciemos. Hay en la actualidad una actitud hacia Dios, porque la gente no conoce a Dios, ¿sabes? Y cuando tú no conoces a Dios, puedes hablar de Él de una manera a veces hasta despectiva, de una manera que a Dios no le agrada. A veces la gente se dirige a Él como si nosotros fuéramos Dios y Él fuera nuestro chalán. Señor, haz esto, y Él lo decía, y con la autoridad de quién sabe quién, y quién sabe qué, y yo te ordeno. Y no, nosotros somos siervos, Él es Dios, ¿ok? Y con esa humildad nosotros siempre tenemos que acercarnos a Dios. Cada vez que nosotros venimos a este libro es para conocer quién es Él, es para profundizar en el conocimiento de Dios. No necesariamente porque vayamos a recibir algo. Hay gente que se acerca a este libro con la expectativa de recibir algo. Y vengo aquí para ver que tú cumplas mis sueños, que tú cumplas mis anhelos. Y hay personas que muchas veces condicionan a Dios. Si tú me haces este favor, este milagro, entonces te voy a servir. Entonces voy a ir a hombres. Entonces voy a estudiar la Biblia. ¿Que el Señor no es digno de que tú le entregues tu vida? ¿Qué es lo que te tiene que dar el Señor más allá de lo que ya te ha dado? Jesús dio su vida por ti, se entregó por completo a ti. Alguien que tiene ese entendimiento de que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, tiene una actitud humilde hacia Dios. Entonces Dios aquí le dice, Moisés no conocía mucho quizá de qué tenía que hacer al estar delante de la presencia de Dios. Y lo primero que le dice, quítate el calzado porque esta es tierra santa. ¿Qué era tierra santa? El monte Horeb. El monte Sinaí era tierra santa. Alguna vez una mujer le preguntó a nuestro Señor Jesús, oye Señor Jesús, ¿hacia dónde nosotros tenemos que orar? Hay algunas personas que dicen hacia Jerusalén, hay otras personas que dicen que en cualquier lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro Señor Jesucristo habló de una condición del corazón más allá del lugar del que estemos. Ahora, la palabra de Dios le enseña a Moisés que cualquier lugar en donde Dios se manifieste es un lugar santo, es una tierra santa. Horeb o el monte Sinaí puede ser tu hogar, si ahí se manifiesta Dios. Ese puede ser el lugar santo. Tu iglesia puede ser ese lugar santo donde se manifiesta Dios. Tu carro puede ser ese lugar santo donde se manifiesta Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 6. Y dijo, espérame, vamos al versículo 6, sí, muy bien. Éxodo 3, 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Ahora, este versículo lo usa nuestro Señor Jesucristo cuando quiere explicarle a las personas acerca de la resurrección. Las personas tenían duda, y aún varios judíos tienen duda de qué es lo que va a pasar después de la muerte. Ellos no saben lo que va a pasar después de la muerte. De hecho, hay muchos que todavía piensan que lo que hay que vivir para Dios hay que vivirlo aquí, y Dios se va a manifestar solamente aquí. Pero Jesús utilizó este versículo para decirle a las personas que Dios era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablando en presente. O sea, no dice fue, sino dice es, porque Dios es Dios de vivos.
Y esto es algo muy interesante, porque aquí Dios le revela, Jesús le revela a Moisés esta gran verdad. No sé si lo entendió o no lo entendió, o a lo mejor hasta que vino nuestro Señor Jesucristo fue que lo entendieron, o quizá también Moisés lo entendió, pero dice que Él era el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés, cuando escuchó eso, se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quizá había escuchado estas historias de cómo Abraham fue guiado por Dios en medio del desierto, de cómo Dios se manifestó a Isaac, de cómo Dios se manifestó a Jacob, a sus hijos, a José. Quizá había escuchado todas estas historias, entonces tuvo temor. ¿De qué? ¿De quién era Dios? Qué hermoso cuando nosotros tenemos ese temor porque sabemos quién es Dios. Dice la Biblia en el versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Yo pensaba en esto, en cuando Dios le dice lo que está pasando al pueblo de Israel, la actitud que pudo haber tomado Moisés. ¿Qué actitud hubieras tomado tú? Tu familia está pasando necesidad, pero tú estás bien. Tú estás cómodo. Tú ya hiciste tu vida. ¿Qué dirías? Ay, Señor, pues voy a orar por ellos, ¿no? Ayúdales. ¿Qué harías con aquellas personas que están pasando necesidad? Y que quizá tú estás ya en un lugar muy cómodo. A lo mejor ya todos ustedes tienen un trabajo estable, un lugar estable, tienen una vida cómoda, y de repente Dios le muestra una necesidad. Yo no sé qué hubiera hecho. A lo mejor yo diría aquí, pues yo diría yo voy. Pero hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y si somos de las personas que vamos. Dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque Dios sí escucha las oraciones. Dios sabe lo que está pasando uno de sus seguidores cuando está sufriendo. Dios conoce lo que estamos pasando. Dios conoce lo que estamos pensando. A veces nosotros pensamos, ¿no?, que Dios no nos escucha cuando no salimos del bache, pero Dios sí lo sabe. En el versículo 10 dice: ok, yo he visto esta necesidad. Ven por tanto ahora y yo te enviaré a Faraón. Espérate, Dios, yo estoy tranquilo. O sea, otra vez regresar a aquel lugar del que vengo huyendo, de aquel lugar donde quizá tú perdonas, Dios, pero allá no creo que me vayan a perdonar. Y Dios lo manda a aquel lugar delante del hombre más poderoso del mundo en esa época. Escucha muy bien, el hombre más poderoso del mundo en esa época. Ahora, era muy importante esto, porque realmente imagínate los miedos que a ti te dijeran que te van a mandar a ir a un lugar en donde está una persona poderosa, pero esa persona poderosa te quiere hacer daño a ti. O en ese lugar al que te quiere mandar, tu cabeza tiene precio. ¿Cuántos de ustedes irían? ¿Cuántos de ustedes se aventarían a ir a un lugar de esos? Dice la palabra de Dios: ven por tanto que te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto era instrucción de parte de Dios. Vas a hacer esto, vas a ir delante de Faraón. No se puso a debatir Dios quién era Faraón, no se puso a dar explicaciones. Le dijo: vas a hacer esto. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Salió. ¿Sabía dónde iba? No, pero fue obediente. Pero aquí vienen los fantasmas de Moisés. Y dice la Biblia en el verso 11: entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pregunta incorrecta. No se trata de quién eres tú. Repite conmigo, no se trata de quién soy yo. Voltea con el que está a tu lado y dile, no importa quién seas tú. Quizá a alguno le lastimaste su ellito. No se trata de quiénes somos nosotros. Gracias a Dios. Porque Moisés hubiera sido descalificado por ser asesino. Yo hubiera sido descalificado por ser, no sean chismosos. Cada uno de nosotros hubiera sido descalificado por algo distinto, ¿sí o no? Tú serías descalificado. Si se tratara de ti, serías descalificado. Pero no se trata de nosotros. Dice la Biblia que él respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Ve a Faraón como algo muy grande. Ve sus problemas como algo muy grande. Ve la solución como algo de lo cual él no puede hacer nada. ¿Quién soy yo para que guíe a mi familia cuando me he equivocado tantas veces? ¿Quién soy yo para ayudarle a alguien que nunca le he ayudado y hoy de repente le voy a ayudar? Y empiezan todos esos fantasmas, todos esos pensamientos, ¿no? A decirnos a nosotros, ¿y quién eres tú? ¿Por qué vas a ir tú? Tú ni siquiera has sido tan cercano. Tú ni siquiera has estado ahí en los peores momentos, en los momentos de necesidad. Si Dios quisiera hacer algo, utilizaría a personas más cercanas allá, más consagradas allá, que no sean asesinos. Pero tú, bueno, pues fue lo que pasó con Moisés, ¿sabes? En el pueblo de Israel es cierto, en Egipto, seguían siendo esclavos, sí, pero tenían todavía conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le dijo, ve también a los sacerdotes, a los líderes, o sea que todavía había jerarquías. Había conocimiento de Dios. Había personas dentro de que Dios pudo haber usado. Pero llama al único que estaba cómodo fuera de Egipto a que se meta en problemas. Pero ¿sabes algo? Yo creo que es algo que tiene que ver mucho con la vida cristiana. La vida cristiana últimamente se ha centrado en obtener beneficios para nosotros. Y nunca fue eso la vida cristiana. La vida cristiana es Jesús dejando su trono, dando su vida por nosotros. Eso es un amor sacrificial. El día de hoy muy pocas personas están dispuestos a dar un amor sacrificial. La mayoría dan amor cuando reciben amor, ¿sí o no? Pero un amor sacrificial, un amor que nos cueste, un amor que tengamos que morir a nosotros mismos, no lo hacemos a veces. Bueno, pues Dios es lo que le manda hacer a Moisés. Ve, sacrifica tu comodidad. Sacrifica que tú estás aquí en paz y ve delante del hombre más poderoso del mundo y ve y saca a mi pueblo. Y Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios le responde. Y a lo mejor si estuviéramos en la actualidad y tú preguntaras, ¿quién soy yo? Y a lo mejor una de estas personas que les gusta mucho hablar a la autoestima de las personas le diría, no te preocupes, tú eres un hijo de Dios poderoso. Eres un campeón, eres relevante, eres increíble, eres sorprendente, ¿sí o no? A veces parece las prédicas que te inflan el ego. Pero ¿sabes qué hace Dios cuando le pregunta a Moisés, ¿quién soy yo? Dice el versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Dios no se detuvo en decirle quién era él. Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Quién es quien lo iba a hacer? ¿Moisés o Dios? Si hubiera sido Moisés, le hubiera dicho, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres un guerrero, tú eres increíble, eres una persona que vivió ahí en el castillo de Faraón y es por eso que yo te he escogido. No importa dónde haya vivido, él va a liberar al pueblo de Israel porque Dios está con él.
Tú vas a ser el propósito de Dios para tu vida, no porque seas una persona increíble, sino porque Dios está contigo. En el momento en que tú pienses, ¿quién soy yo? ¿Sabes algo? Nos venimos todos para abajo. En el momento que pensemos en nuestra justicia, en nuestra bondad, en lo increíble que nosotros somos, nos venimos para abajo. Muchas veces nos empezamos a inflar cuando yo ya leo la Biblia todos los días, ya me merezco el cielo. Y nos empezamos a inflar. Y de repente, ¡pum!, un error y caemos. Y Dios nos enseña que nunca ha sido por nosotros, que siempre ha sido por Él. Escucha muy bien. Para cumplir sueños humanos es importante quién eres tú. Pero para cumplir el propósito de Dios es importante que reconozcamos quién es Dios. ¿Por qué? Porque los sueños humanos son realizables con nuestras fuerzas. Los propósitos de Dios no. Tú no puedes cambiar el corazón de tu familia, no puedes cambiar el corazón de tu esposa, no puedes cambiar el corazón de tus hijos, no puedes cambiar el corazón de tu jefe, no puedes hacer nada. No, cuando hablas la palabra de Dios no puedes hacer que nadie, así como sacarle el corazón de piedra, meterle uno nuevo, no puedes. Es Dios el que lo puede hacer. Para cumplir tus sueños, sí, con esfuerzo, échale ganas al trabajo, a la escuela, a lo que sea, y vas a tener una vida a lo mejor donde tú veas tus sueños realizados. Pero a veces eso no es suficiente. Quizá Moisés ya tenía sus sueños realizados, ya tenía su familia, estaba en paz. Imagínate qué tranquilidad ahí en el campo, en el desierto, en el único lugar a lo mejor donde había un poco de pastizal con sus ovejas, tranquilo. ¡Qué vida! Él no era encargado de nada, no era el sacerdote como su suegro. Él estaba tranquilo, disfrutando a lo mejor del beneficio de vivir con el sacerdote. Y Dios lo llama a salir de su incomodidad. Y Dios los llama a cumplir un propósito. Y le dice, verso 12, Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. Voltea con el que está a tu lado y di, el Señor dice, ve porque yo estaré contigo. Es lo que importa. ¿Cuántos tienen algún sueño de hacer algo para Dios? A ver, levanten su mano. ¿Y por qué a veces no lo hacemos? Porque pensamos, necesito esto, necesito el otro, necesito tiempo. No, los jóvenes piensan, no, es que necesito estar mucho más grande para tener experiencia. Y los demás experiencias dicen, no, pues es que ya se me pasó el tiempo, ya no estoy tan joven. Y ustedes no se deciden. No es cierto. Y así están, siempre. ¿Dios tiene un límite con la edad? No. ¿Dios tiene un límite con las fuerzas? ¿Dios tiene algún límite? O sea, ¿hay algo que limita a Dios en cuanto a nosotros? No. Y vemos aquí que Dios llama a este hombre. Y dice en el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí está ya Moisés diciéndole al Señor, a ver. Ok, voy a ir. Yo voy a decir que tú me enviaste, pero ¿qué les voy a decir? Respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Imagínate Moisés, achurrión que no, el Dios del Abraham, Jacob era Jehová. ¿Cómo que yo soy? A lo mejor tenía una lucha. Este nombre es increíble, gran yo soy. Yo soy significa alguien que es autosustentable, alguien que no necesita de nadie más, alguien que por sí mismo tiene existencia, que por sí mismo tiene vida. Vamos a Juan capítulo 1. Y dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Él
antes de que todas las cosas existieran. ¿Te acuerdas? Génesis 1:1. En el principio estaban todas las cosas como desordenadas, vacías y en tiniebla. Y ella existía Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, estaba Jesús con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice la Biblia en el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él hizo todo lo que existe. Él no es parte de la creación. Jesús va más allá de todas las cosas que existen. Dios trasciende nuestra creación, trasciende nuestra materia, trasciende todo lo que nosotros conocemos. Dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que existe fue hecho por Él. ¿Es poderoso? Es poderoso. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada fue hecho fuera de Jesús. Dice en el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es el creador de todo, Él es el que da vida, Él es el que sustenta a todas las personas. ¿Quién es más grande, Faraón o Dios? Dios. ¿Quién es más grande? ¿El peor de tus temores o Dios? ¿Tu pasado o Dios? ¿Qué es más grande, tu propósito o Dios? Bueno, pues Dios le estaba mostrando a Moisés que era importante que no se centrara en quién es Él, sino en quién es Dios. Y tú les vas a decir, yo soy, me envió a ustedes. Verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, aquí ya se menciona como Jehová, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se acordarán, se me recordarán por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visto y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y dice en el verso 18, y oirán tu voz. Qué hermosa promesa. ¿Qué no es lo que Jesús nos prometió? Vayan y den testimonio. Y aquí, si ustedes no saben qué decir, no se preocupen. El Espíritu Santo les dirá qué es lo que ustedes tienen que decir. A veces piensas, wow, si Dios me dijera lo que le dijo a Moisés, yo sí iría. Bueno, el Señor te lo ha dicho. No te preocupes, ve y habla. No seas cobarde, no tengas miedo, no vivas por tus temores, vive por fe. A Dios no se le mueve por nuestros temores o por nuestros miedos. Dios se mueve a través de la fe. Si quieres que Dios se mueva en aquellas personas que tienen tanta necesidad de Cristo, tienes que actuar tú en fe. Siempre alguien tiene que empezar dando un paso de fe. Abraham puso un paso fuera de su nación, de su comodidad, y gracias a eso empezaron grandes cosas. Vemos aquí a Moisés, el cual es llamado y dice que será oído. Y oirán tu voz, e irás tú a los ancianos de Israel y al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías. Le está diciendo algo increíble, le está dando promesas. Le está dando promesas a aquel que no merecía nada. Le está diciendo a aquel que no merecía ser usado, que lo va a usar. Le está diciendo que no es por las capacidades de él, sino por quién es Dios. Ahora, piensa en el propósito de Dios. Piensa en tu familia. Piensa en la gente allá afuera que tiene tanta necesidad de Dios. Yo no sé quién sea tu carga. Últimamente, en mi corazón hay una carga muy fuerte. Aquí han llegado muchas mujeres
que golpeadas, mujeres que no tienen a dónde ir. ¿Y sabes de quién es tarea? De nosotros, de la iglesia. Yo no sé cuál sea tu carga, a lo mejor son los niños, a lo mejor son los borrachitos, a lo mejor son los incrédulos nada más. Yo no sé cuál sea tu carga, pero el Señor nos dice, vayan, yo estoy con ustedes. Ya basta de movernos, o más bien no movernos por miedo. Ya basta de estar en nuestras comodidades. Ya basta, no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Qué estás haciendo con tu vida en Cristo? ¿Qué expectativas tienes de tu vida en Cristo? Cuando no era cristiano, yo me acuerdo, yo pensaba, ¿qué voy a estudiar? Ay, en lo que se gane más dinero, ¿no? Porque yo pensaba una vida enfocada en mí y pensaba que el dinero traía esa felicidad. Dios no le dice que va a tener recursos en el momento en que Él vaya. De hecho, no le dice, no te preocupes, de aquí a que vayas a Egipto yo te voy a dar todo lo necesario. No, ni siquiera en el transcurso ni en el camino, pero sí hay promesas de parte de Dios. Yo quiero decirte que vale la pena ser obediente. Vale la pena creerle a Dios. Tantas veces he dado esos pasos de fe, ¿sabes? Esos pasos de fe que yo digo, híjole, ahora volteo para atrás y digo, wow, o sea, realmente es bien importante pegarte al Señor porque es lo que te mueve a dar esos pasos. Me gustaría que habláramos en nuestros grupos la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo estar más enfocado en quién es Dios y menos enfocado en mí? Creo que esta historia trata de eso. No es exaltar los sueños de Moisés, no, porque ni siquiera a lo que Dios lo mandó era un sueño de Moisés. Es a cumplir los propósitos de Dios. Se trata de eso. A morir a nosotros mismos para cumplir los propósitos de Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, yo sé que tú has mostrado grandes necesidades a muchos de los que están aquí. Y quizá hay padres, mi Señor, que no se animan a empezar ese devocional en casa porque dicen, ¿quién soy yo? Porque quizá piensan en sus errores del pasado. Padre mío, quizá hay en este lugar personas a los cuales tú les has llamado a hacer cosas para ti y siguen pensando, ¿quién soy yo? Y no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién eres tú. Padre mío, te damos tantas gracias. Porque esa promesa que le hiciste a Moisés, he aquí yo estoy contigo, tú no la hiciste. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor mi Dios, y tú no eres un mentiroso, tú estás con nosotros, estás en este momento aquí con nosotros. Señor, no nos has dejado, no nos has desamparado. A veces no te hemos visto, no te hemos sentido, mi Señor, pero tú sigues aquí a nuestro lado. A pesar de que hemos fallado, no nos has abandonado, mi Señor, porque tus promesas son verdaderas. Porque tú eres fiel, mi Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, mi Señor. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos has llamado a grandes cosas, pero muchas veces nosotros no tenemos esta disponibilidad que tenía Moisés de decir, henos aquí. No, Señor. A veces estamos tan ocupados en nuestras vidas, en nuestra comodidad, en nuestra tranquilidad, que nos olvidamos que un mundo se está cayendo sin Dios, que nos olvidamos que somos la luz de este mundo y hemos escondido esa luz dentro de un cajón. Padre mío, te damos gracias porque el día de hoy tú nos estás hablando. Te pedimos, Padre, que tú nos muestres ¿cómo podemos hacer para estar más enfocado en quién eres tú y menos enfocados en quiénes somos nosotros? Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.